a hablar sobre un tema y un versículo que estoy seguro que la mayoría de ustedes han leído innumerables de veces, que es Lucas 17 del 11 al 19. Vamos a leerlo juntos. Un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por este día, gracias por tu amor, por tus bondades, tu misericordia, mi Dios. Gracias por que podemos adorarte, podemos glorificarte. Gracias por todo y cada una de las cosas buenas, Señor, que tú haces en nuestras vidas. Gracias, mi Jesús, porque tú nos miras, tú estás con nosotros en todo tiempo, tú no nos abandonas, tú no nos dejas. Tú estás con nosotros en todo tiempo, en todo momento. Gracias porque tú nos has salvado, tú nos has sanado, tú nos has restaurado. Padre, te pido que en esta hora tú prepares cada uno de nuestros corazones para poder entender tu palabra, Señor. Te pido que tú uses mis labios, Señor, tú uses mi boca para poder hablar palabra que venga de parte tuya, Jesús. Úsame como instrumento, Señor, y prepara cada corazón de cada una de las personas en este lugar y aquellos que lo vayan a escuchar online. Toda la gloria, Señor, y toda la honra te la damos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto hemos escuchado este pasaje? ¿Cuánto lo hemos leído? Muchas veces, ¿verdad? Ahora, hoy les puedo asegurar que les voy a hablar y les voy a decir algo que nunca han escuchado. Dios viene a traer una revelación diferente. Dios viene a traer algo fresco, algo nuevo, algo que nos va a edificar y nos va a llenar. Los que me conocen saben que me gusta ir un poco más a estudio profundo, me gusta explicar, me gusta enseñar, me gusta profundizar. Y hay tanto que podemos extraer de esos pasajes que hemos leído, que no solamente se queda como muchos estamos acostumbrados a ver, oh sí, 10 fueron sanos, uno solo, gloria a Dios, dio la gracia al Señor, bien. No, hay mucho más, hay un trasfondo mucho más profundo en lo que estamos leyendo. Y es por eso que vamos hoy a profundizar y vamos a ver lo que está haciendo. Una de las primeras cosas que me llama la atención, y es bueno que lo sepan, es que al principio del versículo 11 dice, iba Jesús de camino a Jerusalén. Primero, Jesús se dirigía nada más y nada menos a su entrada triunfal, preparándose ya, ¿para qué? Para ser entregado, para morir en la cruz. Esto es un pequeño detalle, un paréntesis aquí. Jesús se detiene en medio de su camino cuando está ocupado, tiene algo que hacer, ¿a dónde ir? Él tuvo un momentico de se ocupó y dijo, tengo chance aquí para sanarlos. Jesús siempre va a tener tiempo para ti. Jesús siempre va a tener tiempo para mí. Él está atento a cada momento. Todos sabemos lo que era la lepra, ¿verdad? En ese tiempo, cuando se veía la lepra, y todavía hoy en día se puede ver, no es tan común, pero igual se ve. Y la lepra era una enfermedad, y vamos a entender un poquito para que empecemos a entender un poco más los contextos, la historia. Recordemos que la Biblia fue escrita hace muchos años y fue de acuerdo a su historia, su contexto, en el momento en que fue escrito, ¿verdad? Y todo. Vemos que la lepra era una enfermedad muy devastadora, ¿ok? Era causada por una bacteria similar a la tuberculosis y provocaba degradación en el cuerpo, creaba llagas, olían mal, olían como descompuestos, olían como muertos, y incluso podía durar hasta 30 años la enfermedad. Cuidado y más o cuidado menos. Pero una de las cosas que cuando yo lo estudio y lo veo es que no es solo la enfermedad física que los leprosos tenían, sino que también tenían que tener el daño también causado emocionalmente. ¿Por qué? Porque dado a Levítico 13,
se les mandaba y se les decía de que a los leprosos tenían que dar a grandes voces y decir, impuro, impuro, porque nadie se les podía acercar. Ellos eran rechazados socialmente. Y usted se imagina hoy en día que usted venga, Dios no lo quiera, Dios el Señor lo guarda, la sangre de Cristo sobre ustedes, pero imagínense que tienen la lepra hoy. ¿Saben qué pasa? Usted tiene que ser completamente aislado, tiene que ser completamente rechazado de su familia. ¿Quiénes quisieran estar lejos de su familia? Nadie, ¿verdad? Yo no me puedo imaginar yo pararme, estar con lepra y decir, no puedo darle un abrazo más a mi esposa, a mis hijos, no puedo venir a la iglesia, no puedo trabajar, lo cual no me molestaría si puedo vivir sin trabajar, ¿verdad? Pero no puedo hacer nada, ¿verdad? Estoy completamente rechazado, estoy completamente aislado. Y no obstante, para rematar, yo tengo que dar altas voces y decir a la gente, impuro, impuro. Tengo lepra, estoy cochino, estoy sucio, aléjense. ¿Ustedes saben ¿a cuántos de ustedes les gusta, levante la mano, cuántos de ustedes les gusta ser rechazados y excluidos? Nadie, me encanta. Qué bueno, porque están en el lugar correcto. Aquí todos son aceptados, aquí todos son amados como son. A nadie, ¿verdad? A nadie nos gusta ser rechazados, a nadie nos gusta ser excluidos, a todos nos encanta. Entonces, imagínense ustedes, no obstante el daño y el dolor que ellos tenían que sentir por la enfermedad, sino que también emocionalmente, cuando a la gente le pasaba por un lado, veían, huele mal. Y hay otro que también, ese es el pecado. Como siempre van a ver, siempre va a estar alguien con ese dedo señalador, ese es el pecado. A nadie nos gusta, nadie quisiéramos estar excluidos, nadie nos quisiéramos estar allí y ni siquiera tener que gritar a grandes voces y decirle a la gente, estoy impuro, inmundo, aléjense. Nadie quiere, ¿verdad? Y eso me hizo recordar a lo que vivimos hace 5 años con el coronavirus. Ahora hace 5 años, qué rápido. Yo siento que hubiese sido ayer. Pero muchos de nosotros pudimos experimentar parte de ello en el coronavirus, ¿o no? Donde los 6 pies de distancia, donde la mascarilla, donde la cuarentena, donde no podemos estar juntos, no podemos conversar, no podemos estar aquí, no podemos estar allá. Yo odié esa etapa. Yo estoy seguro que muchos de ustedes también. En ese momento mi esposa estaba embarazada de Philip, de primero, y no me dejaban ir a las consultas. Y yo me molestaba, yo decía, pero es mi primer hijo. ¿Cómo no puedo ni siquiera ir a las consultas médicas a ver el eco, a ver qué tal, cómo está el bebé, a escuchar los latidos de su corazón? ¿Usted sabe lo frustrante que eso fue para mí? No podía hacer nada. Y para el lugar que uno era, la mascarilla, separado. ¡Qué horrible! Y eso no se compara ni una pizca a lo que podían sentir y lo que podían estar pasando los leprosos. Era horrible, no podíamos dar abrazos a las demás personas, siempre todo. Y era incómodo, yo no sé si ustedes, pero era incómodo cuando tú ibas a saludar a alguien. ¡Hey, hola, qué tal! Aléjate, no te me acerques. Y yo, bueno, pues, yo estoy bien, yo no tengo nada. Pero igual, era horrible. ¿Saben que en la Biblia la lepra es relacionada al pecado? ¿Sabían eso? El pecado simboliza inmundicia. Y el pecado simboliza separación de Dios. El pecado nos aleja, nos aparta, nos separa, nos excluye. Por eso en la Biblia se le refiere a la lepra con el pecado. Pero qué bonito que nuestro Salvador y nuestro Sanador nos quitó esa lepra espiritual. Amén. Creo que no están emocionados por eso. Amén. Eso la lepra nos deshumanizaba, nos hacía perder la sensibilidad espiritual. Ahora, vamos a hablar un poquito, esa fue la introducción, vamos a hablar un poquito más sobre cada versículo de lo que acabamos de leer y vamos a profundizar un poco. Primero vemos en el versículo 12 y 13, ¿qué fue lo primero que hicieron los leprosos? Gritar a grandes voces. Ahora, ¿qué fue lo que ellos gritaron? Ellos no gritaron, impuro, impuro. No. ¿Qué fue lo que hicieron? Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Ojo, por eso es importante cada detalle de la palabra. Ellos no estaban supuestos a hacer ese clamor, a gritar. Ellos tenían que haber dicho, impuro, aléjense. Esto es muy importante que podamos acotar y que podamos ver que en ese primer momento lo que hicieron fue
reconocer quién es Jesús. Al momento que ellos se pararon y lo vieron, sabían quién era. Por eso fue que su primer clamor no fue decir impuro, sino fue decir: ten compasión, Maestro Jesús. Número 2, reconocieron que necesitaban ayuda. Muchas veces el orgullo no nos deja ver que necesitamos ayuda. Y es por eso que la parte número 3 de lo que ellos reconocieron fue que solamente Jesús era el único que los podía salvar. Muchas veces en nuestra vida nos pasa igual. Tenemos problemas, tenemos situaciones, tenemos enfermedades espiritualmente y podemos reconocer, sí, quién es Jesús. Pero a veces el orgullo no nos deja reconocer y decir: necesito ayuda, necesito a Él. Y luego creer suficientemente para saber que solamente Él es el único que me puede quitar la enfermedad. Porque ni siquiera médicamente la lepra podía ser sana. ¿Ustedes se imaginan la desesperación tan grande que esos hombres podían tener? Pues yo lo tuviese tenido. Porque la verdad yo decir: Nahuara, ¿cómo deseo otra vez volver a estar con mi familia? Abrazarlos si yo tuviese la lepra. ¿Verdad? Yo diría: Nahuara, ya basta. ¿Y quién sabe cuántos años ellos pudieron haber estado enfermos? Pero lo primero que hicieron fue eso. La fe comienza cuando el orgullo muere. La fe camina. Luego vemos que Jesús no les dice a ellos: váyanse, han sido sanos. Porque Jesús lo hizo antes, ¿no? Vemos que cuando estaba Jairo, Jesús le dijo: vete, que ya tu hija fue sana. O vemos en otros ejemplos donde Jesús le decía: ¿quieres ser sano? Sí, está bien, ya eres sano. O simplemente con un comando, con una palabra, ya eran sanos. Pero miremos lo importante que fue que Jesús no le dijo a los leprosos: sean sanos, ya están sanos. No, le dio un comando. ¿Cuál fue el comando? Vayan a presentarse a los sacerdotes. ¿Sabían ustedes por qué? No, les explico. En Levíticos 13 y 14 es donde se habla y se muestra un poco sobre lo que eran las funciones de los sacerdotes. Sabemos que los sacerdotes eran aquellos que intercedían por medio del pueblo, ¿verdad? Ok, no solamente eso, eran autoridad espiritual, pero no solamente eso, sino que también eran una autoridad sanitaria. Ellos también funcionaban como si fuesen doctores, como si fuesen médicos. Por lo tanto, cuando una persona tenía una enfermedad, estaban enfermos, bien sea de la lepra o cualquier otra enfermedad que era contagiosa, tenían que ir a presentarse al sacerdote. El sacerdote los veía, los inspeccionaba, los examinaba, y él era el único que podía decir si sí estaban completamente sanos o si no. Entonces, por eso fue que Jesús agarró de una vez y les dijo: vayan a los sacerdotes, porque eran ellos los únicos que iban a decir. Pero yo me imaginaba, yo estuve tratando de investigar a ver si hay algún contexto o algo que me podía mostrar un poquito más a profundidad de cuánto era la distancia, porque se dice que ellos se encontraban entre Galilea y Samaria y Jesús iba rumbo a Jerusalén. Puede ser que ellos se encontraban yendo rumbo a Jerusalén o igual. En fin, a lo que voy es que yo me preguntaba: ¿cuánto tiempo de distancia tenían que ellos caminar para ir a donde estaban los sacerdotes? La respuesta es: no lo dice la Biblia, pero uno puede suponer que la verdad es que iba a ser un trayecto largo. ¿Ok? No era algo que ellos iban a ir a la vuelta de la esquina y ya tenían un sacerdote. ¡Hey, sacerdote, examíname! No. Hablaba de que era un momento largo. ¿Por qué les digo eso? Porque estamos acostumbrados a que cuando le pedimos algo al Señor, queremos recibir las cosas inmediatamente. Cuando le pedimos un milagro al Señor, le pedimos una sanidad o le pedimos algo, queremos que el Señor nos los dé directamente. Señor, muéstralo, dímelo ya. Y no. Vemos que así en ese ejemplo Jesús les dio una instrucción, no les dio un resultado visible a ellos. Mientras ellos se caminaban y iban hacia el sacerdote, aún tenían las llagas, aún estaban enfermos, aún estaban impuros. Y yo me imagino, yo en mi mente que siempre divaga, da vueltas locas, pero yo me imagino a ellos viéndose a cada rato: todavía estoy igual, ese Jesús es mentiroso. Yo que fuéramos para allá, pero ¿para qué? ¿Por qué no me sanó? Si el hermano mío, el vecino allá, yo vi cuando Jesús le dijo: ¿no escuchaste el cuento allá que dijeron que aquella la sanó, que estaba muerta y todo la sanó? ¿Y por qué Jesús no hizo lo mismo conmigo? ¿Les suena familiar? A veces somos nosotros así, cuando vemos que otro recibe algo y nosotros no. Y otra cosa que me llamó la atención fue decir: eran 10 leprosos. Imagínense esos 10 leprosos caminando, todos juntos. Y como les digo, no sabemos cuánto fue la trayectoria, quizás fueron 2 o 3 días de caminata. Pero usted puede imaginarse cuántas dudas,
¿O cuántas ganas o momentos de querer desertar y de irse les pudo haber pasado por la mente de ellos? Muchas. Estoy seguro que muchos de ellos dijeron, ay no, esto es mentira, esto es toda una farsa, yo no voy para allá. ¿Para qué? Pero otra cosa que el Señor me decía, por eso es muy importante a veces el entorno. Porque yo imaginando, me puedo garantizar de que habían 3, 4 que ya decían, ay, yo me voy para mi casa, me vuelvo otra vez por ahí. Pero me imagino que habían otros que le decían, hey, vamos a confiar en el Señor, vamos a confiar en la voz del Maestro. ¿Sí me entienden? Muy importante el entorno que estamos. Porque si hubiesen habido otras personas que hubiesen estado relativamente cerca de ellos, hubiesen dicho, no, tienes toda la razón, vámonos, desertan y se quedan sin su milagro. Pero cuando tienes personas a tu lado rodeadas que realmente te van a aportar, te van a decir, no, cree en la palabra, porque si el Maestro lo dijo, lo va a cumplir. Amén. Ellos simplemente obedecieron la instrucción. Y lo hermoso que la palabra nos dice es que mientras iban caminando, fueron sanos. Creyeron, actuaron, fueron sanos. Muchos dicen hoy en día, cuando vea voy a creer. Cuando tenga tiempo, voy a la iglesia y voy a servir a Dios. Mejor aún, cuando Dios me llene la cartera, yo le voy a dar. Cuidado, porque a veces Dios nos da la instrucción para hacer lo que Él nos manda, y allí en el momento es que vamos a recibir nuestro milagro. La fe no espera ver para obedecer, la fe activa lo que Dios te prometió. Una fe sin acción es quedarte sin milagros. La gratitud que vuelve. 10 fueron sanados, uno solo fue quien regresó a dar gracias. Esto nos muestra que la humanidad, el ser humano está hecho, es prácticamente la mayor población son de personas ingratas. Eso nos demuestra que, imagínense, de 10, solamente uno solo fue el que se regresó. No eran 10. Así mismo me preguntó Jesús. Eso nos muestra que la mayoría del corazón del ser humano es ser ingratos, es no ser agradecidos. Este que regresó, por eso que también es importante ese otro dato que dice, este era extranjero, en otras versiones dice, era samaritano. ¿Cuántos saben la riña que tenían los judíos y los samaritanos? No se podían hablar, no podían hacer nada, eran despreciados, eran alejados. Pero ese único, a veces las personas que menos esperamos, terminan siendo así. Y yo me imagino ese momento, todos caminando, sí, vamos a ver al sacerdote, ¿qué tal? ¡Pah! Fueron sanos. Yo me imagino porque yo creo que yo, estudiando en la misma, quizás me hubiese pasado por la mente decir, lo primero que puedo hacer es correr a ver mi familia, ¿verdad? Recibí mi milagro, fui sano. ¿Qué es lo primero que quiero? Ir a correr a los brazos de mi esposa, ir a agarrar a mis hijos. ¿Sí me entienden? Muchas veces, cuando recibimos lo que Dios nos da, a veces ponemos prioridades, otras cosas, antes que ir con un corazón agradecido a Él. Amén a eso. ¿Y qué es lo que este hizo diferente? Los demás buscaron las bendiciones. Él buscó al dador de bendiciones. Ese único que se regresó realmente vino a buscar al hacedor de milagros. Es donde se postró, dio gloria, adoró, dio gracias. Y esto nos da la visión, nos muestra cómo debe ser nuestro corazón cuando buscamos al Señor. Y no solo por lo que Él ha hecho, sino por lo que Él es. Hay muchos que van detrás de los milagros en vez de ir detrás del hacedor de milagros. Muchos quieren la bendición, pero en vez de buscar al hacedor de bendiciones. Es momento de que nuestra mirada se enfoque en lo que es diferente. Es en Él, solamente en Él. Ese hombre no quería solamente estar limpio, quería estar cerca de Jesús. Y eso también me causa un poquito de gracia, pero el Señor lo hace para confrontar los corazones. Y Jesús pregunta, ¿no eran 10 que fueron sanos? ¿Dónde están los otros 9? Jesús lo sabía todo. ¿Para qué iba a hacer la pregunta? ¿Verdad? Ya Él sabía los corazones, ya Él sabía todo. Es más, antes de haberlo sanado, ya Jesús sabía lo que iba a pasar. Pero Jesús no necesitaba una respuesta. Él lo preguntó no porque necesitaba algo, sino para confrontar nuestros corazones y hacernos saber
de que en los corazones de nosotros existe estamos diseñados y estamos puestos en nuestra naturaleza, el ser ingratos, el no ser agradecidos. Y de igual manera nos muestra de que Jesús espera gratitud. Él espera que cuando nosotros recibamos de parte de Él, Él espera que nosotros vayamos con corazones agradecidos a darle gracias. Y por último, una gratitud que salva. Los 10 completamente fueron sanos físicamente, pero solamente uno, dice la Biblia, y habla de lo que es el griego sozo. Y lo busqué en muchas diferentes versiones, porque hay algunas versiones que dicen, y este fue sano, pero otro dice, y este fue salvo, este fue restaurado, y en otras versiones dice, este fue hecho completo. Pero cuando indagamos, porque sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en el griego, la palabra que se usa en esa parte es sozo, que significa todo en uno. Por lo tanto, cuando Jesús se refería, y este fue sano, hablaba de que fue completamente sano espiritual y físicamente, fue completamente restaurado, fue hecho nuevo. Qué hermoso, qué hermoso poder saber que podemos recibirlo así de esa manera. ¿Se apagó? Sí. Sí, aló. Parece que se le acabó la batería. No todos reciben la relación con Dios. 9 recibieron sanidad, pero solamente 1 recibió la salvación. En este día de acción de gracias, quiero que aprendan a que esto no es solamente un evento, no es solamente un día. Sí, lo celebramos el día de acción de gracias por cultura de acá, pero es algo que no necesariamente tiene que ser un día. O sí, porque es este día, ya, no. Esto tiene que ser una rutina, nuestro día a día. Tenemos que tener corazones agradecidos. Tenemos que crearlo como parte de nuestra vida en el momento en que despertamos y hasta que nos vamos a dormir, ser agradecidos. Nos muestra que nuestra lepra espiritual fue sanada, donde Él nos restauró, nos limpió, nos dio acceso a estar cerca del Padre.